impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Díselo. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el... ¿Por qué no le dices ahí donde te encuentras? Díselo con nosotros. Al que vive para siempre y para siempre. Sea la gloria, Levanta tu voz. sea la honra, Levanta tus manos ahí donde te sea encuentras. la gloria, Díselo con nosotros. sea la honra Al que y el está sentado, poder. al que está sentado en el trono, En el trono, al
bendición, mis hermanos. Gracias a Dios por estar en este día otra vez aquí para entrar en contacto con la palabra de Dios. Escuche la lectura de la Biblia. Salmo 51:10 dice así, palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi hermano, hay cosas que nosotros podemos limpiar o renovar, pero hay otras que solo Dios puede hacerlo. Nosotros solo podemos limpiar o renovar lo exterior, lo que es temporal, pero la limpieza y renovación que Dios hace es interna y es eterna, porque tiene que ver con el espíritu. Cuando se trata, mi hermano, de pedirle a Dios lo que solo Él puede hacer, es necesario que pensemos en hacerlo de la forma correcta, y en esto Dios está dispuesto a enseñarnos, porque Él quiere que hagamos las cosas bien. Dios es el gran maestro. Dios todo lo resuelve con enseñanzas. Dios ciertamente es espíritu. Y como maestro espiritual nos enseña desde el principio, y en su manifestación física en Cristo Jesús, Él sigue siendo maestro, sigue enseñando. Así que si algo tenemos que pedirle a un maestro, es que nos enseñe. Moisés, los patriarcas, los profetas, los discípulos, todos le pidieron a Dios enseñanza. Y si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe a pedirle, estaremos pidiéndole lo que Él quiere darnos. Él nos quiere enseñar para que sepamos cómo proceder. Por lo tanto, nuestras peticiones se cumplirán. Toda petición a Dios requiere preparación personal. Así que es necesario evaluar nuestra vida antes de pedirle a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías cuando estaba con los profetas de Baal? Primero evaluó la situación del pueblo. Vio que la situación espiritual era un desastre. El altar de Dios estaba destruido. Entonces, antes de pedirle a Dios un milagro, empezó a arreglar lo que estaba arruinado. ¿Qué hizo el rey David? Evaluó su situación espiritual y en base al reconocimiento de su situación, sabiendo que había grandes necesidades espirituales, entonces pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante es tener nuestras prioridades bien arregladas en cuanto a lo que le pedimos a Dios. Es importante tener prioridades en las peticiones. Aunque el creyente generalmente no está de acuerdo con las enseñanzas de Dios como maestro, pero sigue diciendo, y es palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como consecuencia. No podemos pedirle primero a Dios que
nos ayude solucionando los problemas de nuestro cuerpo si el altar espiritual está arruinado. No puedes, mi hermano, pedirle a Dios que te conceda buenas relaciones humanas si tu relación con Dios está deteriorada. No puedes pedirle a Dios primero que te conceda un buen trabajo material si tu trabajo con el Señor en su proyecto es nulo. No puedes primero pedirle a Dios que te conceda ser un buen padre si no eres un buen hijo de Dios. Siempre debemos tener primero lo que Dios quiere ver y oír en nosotros. La oración efectiva es en la presencia de Dios, o sea, en el altar. Porque altar significa lugar de encuentro con Dios. Pero no nos referimos precisamente a este altar o el altar de un templo material, aunque es bueno que nos encontremos con el Señor ahí. Pero hay un altar en cada hijo de Dios. Hay un altar en cada persona donde Dios quiere encontrarse con sus hijos. Y todos queremos entrar en ese altar para encontrarnos con el Dios omnipotente. Pero qué terrible. Cuando vamos al encuentro de Dios, vamos a estar con Dios en ese altar que está en nosotros, y delante de nosotros va primero el pecado. Dice el contexto que David decía: mi pecado está siempre delante de mí. Qué malo para todo creyente que quiere encontrarse con Dios y lo que va adelante es el pecado. Lo que Dios va a ver primero es el pecado. Nadie que está consciente de lo que Dios es soporta que Dios esté frente a su pecado. Así no funcionan las peticiones, porque hay una barrera entre Dios y el que pide. Hay una barrera entre Dios y tú, mi hermano. Ya sabemos que el camino para pedirle a Dios algo es la oración. Dijo el Señor: todo lo que pidieres orando. David seguía diciendo, como dice el contexto: aparta tu rostro de mis pecados. David sabía que para que sus peticiones, que eran valiosas, tuvieran efecto, no debía haber interferencia entre Dios y él. Por esto decía: borra todas mis maldades. Que no haya interferencias, Señor. Yo quiero pedirte y que me oigas. Pero muchas veces hay una barrera de maldad, una barrera de pecado que no permite que se oiga hasta allá. Y es cuando Dios no oye nuestras oraciones. Crea en mí, oh Dios. Es necesario que esté borrada todas mis maldades para que escuches esto, Señor. Peticiones valiosísimas que yo quiero que oigas, pero borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi hermano, solamente con nuestros pecados borrados, nuestras oraciones y nuestras peticiones tienen libre acceso a Dios. Si pedimos lo eterno, lo temporal vendrá por consecuencia. Aunque nosotros quisiéramos que esto fuese al revés. Hasta que muchos creyentes
quisieran que Dios esté de acuerdo con nosotros y que primero reciba las peticiones físicas, lo temporal, pero no hay apoyo bíblico. ¿Cómo educar, mi hermano, nuestra vida para darle prioridad a lo grandioso y a lo eterno? Solamente conociendo a Dios. La gran mayoría de los llamados hijos de Dios no conocen a su Padre. El apóstol San Pablo lo dijo y le reprocha a la iglesia de los Corintios cuando les dice: es una vergüenza que ustedes no conozcan a Dios, siendo la iglesia solo conociendo a Dios. Estamos conscientes de la validez de sus promesas. Qué promesas tan grandiosas Dios nos presenta cuando dice: yo te voy a oír. Sí, te voy a oír, dice Dios, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré tus pecados, y sanaré tu tierra. Dios promete oír nuestras peticiones en oración, si primero nos humillamos ante Él y si invocamos su nombre. No se trata de mencionar un nombre que se le ha dado a Dios. No se trata de mencionar un sustantivo, sea Jehová, sea Adonai, sea Elohim, sea Jesús. Dice Dios: si invocares mi nombre. Esto es algo así como decirle: Señor, como dijo el hijo pródigo, quiero trabajar contigo. He venido porque sé que no tengo otra alternativa. He pecado contra el cielo y contra ti, pero hazme como un empleado, como un trabajador. Hazme como uno de tus jornaleros, decía el hijo pródigo. Quiero trabajar contigo. Si alguien invoca mi nombre y quiere trabajar conmigo y busca mi rostro, la interferencia de pecado será quitada, porque hay sabiduría al orar, pidiéndole a Dios lo que Él nos quiere dar. Y entonces, en lugar de que el pecado vaya adelante, va la justicia. Y Dios viene a mi encuentro. Nos encontramos en el altar. Y Dios también se deleita porque ve que delante de mí va la justicia. Y dijo Dios a través del profeta Isaías: si tu justicia va delante de ti, yo te voy a escoltar. Yo soy tu escolta. ¿Qué más queremos, mi hermano? ¡Qué grandeza de Dios! Ciertamente, lo físico, lo que es del cuerpo, es algo muy valioso para Dios, pues se trata de su casa. Es el templo de Dios. Veamos, mi hermano, usted cuida su casa. Si se rompe una ventana, usted la arregla. Si aparecen goteras, usted arregla el techo, porque es su casa. Pero si usted no habita su casa sola se va a destruir. Dios se encargará de que su casa en la que Él habita esté en buenas condiciones, que no le falte nada, porque es su casa. Si Dios no habita su casa, la van a habitar los ladrones y la van a destruir. Mi casa, dijo el Señor, es casa de oración.
pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Pero muchos no quieren que su cuerpo sea casa de Dios. Prefieren que sea cueva de ladrones, y allí Dios no habita. Mi hermano, si David logró que sus peticiones llegaran a la presencia de Dios, también usted puede. También nosotros podemos. Todo empieza con una evaluación personal y arrepentimiento. Deje que Dios oiga su corazón, no precisamente estos latidos. Dijo David: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si deja, mi hermano, que su corazón pida, prepárese para recibir las bendiciones de Dios. Su corazón, su espíritu y Dios, el Espíritu Santo, se entienden muy bien. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu humano y el espíritu de Dios te elevan a la altura de la santidad de Dios. Son las peticiones del espíritu que te llevan a esa dimensión de vida, esa dimensión de la cual el salmista decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ciertamente, hasta aquí Jesús es el único que puede subir en esa dimensión de vida espiritual. Pero hoy hay una nueva generación. Así como el Espíritu de Jesús estaba en sintonía con el Espíritu Santo, hoy hay una nueva generación de los que buscan el rostro del Señor. Una nueva generación que abren las puertas para que el Rey de Gloria entre y habite su casa. Es la generación capaz de eliminar las interferencias de pecado y hacer de la comunicación con Dios un verdadero deleite que redundará en grande bendición. Mi hermano, mi hermana, tal vez no sientes que esto sea posible en ti, pero es palabra de Dios. Si para ti la prioridad es tu cuerpo y tus oraciones a Dios son de la carne y no del espíritu, entonces, mi hermano, tienes que pasar por el proceso de la renovación, porque tu corazón está descuidado y no hay deleite. La oración es como algo forzado, es como una penitencia, pero tienes que estar dispuesto a la renovación. Tal vez tengas que sufrir algún desgaste físico o emocional. Tal vez tienes que cambiar algunos pensamientos que ciertamente son tus pensamientos, pero no están en la mente de Dios. Y si te conformas diciendo: es que yo así pienso, y allí me quedo con mis pensamientos, pero eso no tiene validez. Tal vez tienes que cambiar algunas creencias que fueron buenas para tus padres, para tus abuelos, y tengas que conformarte diciendo: es que yo creo así porque mi abuelo, mi padre, mi tío, quien sea, ellos así creían y les funcionó. Sí, pero tú eres otra generación. Y la renovación que Dios da, se da todos los días. Muchas cosas que fueron buenas ayer, ya caducaron. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en los Corintios: aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
La renovación la hace Dios. Pero la decisión, mi hermano, es nuestra. Si le decimos, Señor, sí, tú puedes, hazme esto, ayúdame en esto, Señor, porque tú puedes. Dios dice, sí, yo puedo, pero necesito ver que tú lo decides y que estás dispuesto a la renovación de tus pensamientos y de tus acciones. Solo renovados podemos vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Decía el apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Sí, la justicia, la base de la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Con todo esto, mi hermano, es importante que en esta hora le digamos al Señor que queremos todos los días tener un encuentro con Él. Usar el altar, que nos hemos dispuesto a arreglarlo, porque nos hemos de encontrar con Él todos los días. Y digámosle al Señor en esta hora, Señor, comprendo que muchas de mis peticiones a ti proceden de lo físico. Comprendo, Señor, que no le he dado prioridad al corazón de que Él pida. No le he dado prioridad al espíritu. Pero hoy, Señor, he tomado una decisión para que mi encuentro contigo en el altar sea un deleite eternamente. Dejaré que mi corazón pida. Dejaré que mi espíritu se encuentre con tu espíritu, de tal manera que estemos en comunicación constante todos los días, como lo expresa tu palabra. Orad sin cesar. Sí, Señor, bendito para siempre Jesús. Gracias. Gracias a Dios, mis hermanos. Ha sido un deleite estar con ustedes en este día y estar en contacto a través de la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.